Hola a todos, bienvenidos una vez más a Adulta en Proceso. Estoy nuevamente muy emocionada con todos los invitados nuevos que estamos trayendo a este espacio para hablar de temas que nos interesan a todos sobre la vida adulta, sobre el proceso de crecer. Y hoy tengo una persona muy especial para hablar de un tema que creo que es muy tabú en este proceso de crecer y es el tema de las finanzas y de la abundancia. Tengo a Nati Martínez, una persona que conozco hace muchísimos años. Apenas me acabo de dar cuenta de la cantidad de años que yo conozco a esta mujer. La conocí cuando las dos estábamos en un semillero tratando de encontrar como nuestra pasión hacia lo que queríamos estudiar. Y bueno, coincidencialmente estudiamos la misma carrera y nos hemos encontrado en diferentes momentos de la vida. Y pues la quiero traer acá para que nos hable de este tema que ella se ha venido capacitando, se ha venido entregando totalmente a crear toda esta información y este contenido tan útil para todas las personas. Así que Nati, bienvenida. Yo siempre tengo un mantra en este episodio y es que permito que cada invitado se presente de la manera que mejor lo desea, porque no me gusta meter a las personas en casillitas. Así que bienvenida, cuéntanos quién eres y cómo eliges Muchísimas presentarte el gracias, día de hoy. Ivonne. Me siento muy feliz y agradecida de estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias por este espacio, verdad que es súper emocionante. Y bueno, ¿qué les digo? Nati Martínez, de profesión es comunicadora social y periodista, como lo mencionaste anteriormente, pero gracias a las vueltas que da la vida, hoy me considero y me presento como mentora financiera. También soy trader, amo invertir en los mercados financieros virtuales y también soy empresaria. Tengo una empresa de vestidos de baño artesanales, los cuales creamos en Colombia, pero los enviamos alrededor del mundo. Pero más allá que el título, soy una mujer valiente, versátil, apasionada, pero sobre todo soy una viajera que le encanta descubrir el mundo. Entonces, bueno, ahí tienen un poquito de mí. Me encanta y ahí compartimos cosas en común, que es el tema de viajar. Creo que también es uno de los temas que más me apasionan y que también requiere de una planeación financiera importante para las personas que les gusta, pues, andar el mundo. Pero quiero que empecemos hablando que muchas personas creen, o cuando uno está más joven cree que llegar a cierta edad ya es como que cuando yo tenga 30 ya voy a tener la casa, cuando yo tenga 30 ya mis finanzas van a estar resueltas, ¿cierto? Ya voy a tener el salario soñado. Pero tú que estás en este constante aprendizaje y realmente enfocándote en todo el tema financiero, cuéntanos cuál ha sido como tu propio proceso de sanar esa relación que creo que la mayoría de las personas traemos un poco dañadas porque no hay una educación temprana sobre, pues, nada financiero. O sea, si tú te vas atrás al colegio o a la universidad, como que no hay mucha información disponible. Entonces, cuéntanos un poco tu camino, cómo empezaste esto, cómo ha Lo que sido tú ese dices es proceso. muy cierto porque a nosotros, sobre todo yo creo que en nuestra cultura latinoamericana o colombiana, a Sí. nosotros no nos enseñan de la inversión. Sí, mucho nos enseñan que hay que ahorrar, pero nunca nos dicen, venga, invierta para que ese dinero vaya creciendo y a largo plazo pueda tener como una libertad financiera. A nosotros nos enseñan es a conseguir un buen trabajo, estudiar para conseguir un buen trabajo, trabajar hasta los 60 y ya retírese, si es que llega hasta allá. Entonces, y Sí. Y sí, se si se puede puede retirar, retirar y ahí si hago no un se muere paréntesis, antes. O sea, sí. súper impactante. A mí Sí. que me sirvió en mi proceso, y yo te lo digo, fue la misma vida la que me enseñó, como que me despertó. ¿Por qué? Porque yo me gradué, yo terminé mi carrera, empecé a trabajar como comunicadora social y rápidamente me di cuenta que trabajando como comunicadora social me iba a demorar un montón en lograr todos esos sueños y esas metas que tenía, que siempre ha sido viajar. Entonces en ese momento era como que o ahorro para mi viaje o ahorro para un carro, que tú sabes que en Armenia, para los que no saben, nosotras somos de Armenia, Quindío, en Sí. Armenia tener un carro o transporte pues más que un lujo es una necesidad. Entonces, como esas cositas, y Total. yo entonces rápidamente caí en cuenta de que yo no quería eso, yo no quería seguir en el sistema de trabajo como para sobrevivir, no. Y gracias a Dios en mi casa me lo han dado todo, pero siento que eso también fue un fallo porque cuando tú vienes de una zona de confort tan grande no te permiten sacar tu verdadero potencial. Tuve la fortuna de irme a vivir a Australia, me fui con mi novio, entonces ser inmigrante es un reto y un aprendizaje increíble, Total. increíble.
y pues Australia tan lejos de nuestra casa, y bueno, entonces desde el día uno uno empieza a aprender, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando nosotros llegamos a Australia, a los 3 meses de llegar, Daniel, mi novio, tuvo un accidente. Él se cayó de un techo y se partió las dos No, manos. Eso fue devastador. Eso fue Dios devastador mío, porque sí. primero estábamos recién llegados, uno apenas acomodándose. Segundo, el miedo tan grande, o sea, literal, tocamos fondo, sentir, porque a nosotros nos decían en el hospital, o sea, tiene 50% de probabilidad que quede bien y otro 50% que no quede tan bien. Y uno dice, pero que es no tan bien. No, pues que no pueda manejar, que no pueda escribir, que no pueda cargar cosas pesadas, o sea, mejor dicho, sin manos, Sí, literal. sin manos y tenían que Todo, trabajar también y para acabamos poder de llegar sostenerse. y sacamos un préstamo gigante pues para poder irnos los dos para Australia, entonces teníamos esa deuda y sobre todo es como tú tan ilusionado de que la vas a dar toda y que este es un nuevo comienzo y que ¡puf! La vida de una Sí. literal te pegue así ese golpe en la cabeza y te diga, no, o sea, todo no, mija, volver a comenzar, mírese cómo para y todo. Entonces en ese momento yo asumí la responsabilidad de mi casa, porque pues obviamente Dani no podía trabajar, él se tenía que recuperar, entonces yo era enfermera, la que trabajaba, nosotros somos estudiantes para estar en Australia, podemos estar como estudiantes, entonces también teníamos que trabajar y yo venía de una zona de confort muy grande, yo en mi casa lo tenía todo, yo vivía con mi abuela, o sea, entonces Todo. fue ese despertar así de una que te da la vida como que o te avispas o trabajas o multiplicas tu dinero, entonces pues ahí fue como poquito a poquito, ¿sí? Ahí me di cuenta que pues, empezamos a vivir con muy poco. Yo ganaba $600, más o menos $600 australianos, que son yo creo que 400 americanos a la semana. Entonces, aparte teníamos que sacar para Dios mío. comida y todo, pero ahí es donde, gracias, yo te puedo decir, gracias a Dios, nosotros nunca nos faltó dónde vivir ni qué comer. Que uno ya se empieza como a apretar, o sea, uno ya sabe que cocina todos los días, no se come nada en la calle, si me tocaba caminar, caminaba, yo con tal de ahorrarme el pasaje, entonces uno empieza a hacer como sacrificios y empiezas a darte cuenta de que tienes que gastar menos de lo que ganas, que eso es lo primero, que mucha gente no lo sabe. Y ya con el tiempo, pues Dani, gracias a Dios, se recuperó, quedó bien, empezó a trabajar 6 meses después, o sea, fueron 6 meses duros, 6 meses duros. Pero gracias a Dios, cuando Dani comenzó a trabajar, entonces ya sabíamos que vivíamos con tanto, seguimos viviendo igual, no nos dábamos esos lujos que uno se da cuando uno empieza a gastar, a ganar mucho. Entonces empezamos a ahorrar todo el dinero que se ganaba Daniel y vivíamos con lo mío. Entonces, gracias a Dios empezamos a ver como el dinero mucho más rápido, pero entonces ahí también empieza otra cosa. Tú ya tienes el dinero, pero no sabes cómo invertirlo, cómo administrarlo. Y entonces ahí fue otra Total. cosa, compramos un carro y eso fue la peor inversión, ese carro, no, o sea, ese carro, mejor dicho, luego nos dimos cuenta que nunca fue de nosotros, la persona que nos lo vendió no terminó de pagar la deuda de él y un día llegaron por nuestro carro y lo teníamos que entregar. Dios Entonces mío. son como cositas que te van enseñando y uno aprendes a las malas, tú no aprendes en cabeza ajena. Ojalá las personas aprendan en cabeza ajena, pero Totalmente. entonces la vida en Australia nos puso a prueba muchas veces y nosotros trabajábamos mucho, demasiado, nosotros trabajábamos hasta 50 horas a la semana, que eso es un montón. Eso me parece muy especial y no quiero romantizarlo también, pero siento que es un proceso del migrante, que es un proceso de las personas que deciden salir de su zona de confort y realmente la educación financiera toca, digamos, yo creo que a la mayoría de las personas independientemente de su estatus migratorio, de lo que decían hacer con sus vidas, pero yo sí siento que las personas que migran tienen ese temor más grande, la mayoría de las personas que conozco que no migran dentro como de un privilegio, ¿no? Que migran así como nosotras, yo también migré con un préstamo gigante, con un montón de sueños y también atravesar como todas esas dificultades te hace un poquito más consciente de la necesidad, por lo menos, de ahorrar, que creo que es un primer paso y ya vamos a hablar un poco del tema de la inversión, que creo que también es muy importante, pero quiero que entremos también a otro tema del que tú hablas muchísimo y es el tema de la abundancia. Y quiero que nos ayudes a diferenciar
¿cuál es la diferencia entre tener dinero y ser una persona abundante? Porque tú acá lo estás diciendo con este ejemplo, ¿no? Como que tú aprendiste de este proceso tan difícil, pero también es un poco la forma en que tú lo tomaste y lo pensaste, ¿no? Otra persona pudo haber dicho como que no podemos hacer esto, nos devolvemos, tú estás accidentado, mejor devolvámonos y ya, se acabó el sueño, ¿cierto? Pero tú lo tomaste de otra manera, así que eh, cuéntanos un poquito desde esta experiencia tan transformadora, qué aprendiste y cómo ha sido ese proceso de diferenciar qué es tener dinero y qué es ser abundante en tu Sí, total, mentalidad. porque bueno, gracias a esta experiencia también como tan fuerte, porque Diosito a ti te pone a prueba, no suave, destinó de la manera más transformadora. Sí. Y en ese momento, pues justo Daniel, mi novio, él viajó con su mejor amigo. Ellos se fueron como 3 meses antes que yo y todo. Entonces, el mejor amigo de Dani, pues él llegó igual con nosotros, pero él no tuvo accidente. Y entonces yo comparaba mucho la forma en la que él estaba viviendo y la forma en la que nosotros. Y entonces él de una empezó a tener su vida de australiano, que es viajar, comprarse Ajá. cosas, comer en la calle, ayudar a la familia. Entonces, sí, como mucho dinero, ¿sí? Cuando las personas que viven en Australia en realidad tienen un poder adquisitivo muy grande, entonces la vida te cambia y se transforma muy rápido. ¿Qué pasó? Que en ese proceso también tan transformador yo me metí también mucho en la parte espiritual, porque cuando tú ya tocas fondo y vives con miedo, eso no es vida, o sea, vivir con miedo no es vida, entonces como que me aferré mucho a Dios y como a entender el proceso y lo cuestionaba. Y entonces entre todas esas preguntas, como que también tenía respuestas. Vuelvo y te digo, gracias a Dios a mí nunca me faltó un lugar donde vivir, ni a Dani ni a mí, nos sobraba la comida, siempre había gente ayudándonos, o sea, éramos en ese momento tan difícil, pero también éramos muy afortunados y ahí fue donde empecé a entender la palabra abundancia, porque tú puedes tener mucho dinero, Total. pero si digamos ese dinero en algún momento estás en un lugar donde no puedes comprar comida y tienes mucho dinero en la cuenta, pero no te sirve para nada, entonces no tienes nada. No eres una persona abundante, pero si por ejemplo no Exactamente. tienes dinero, pero alguien se acerca y te da una taza de café y tienes mucho frío, eso ya es ser abundante, ¿sí? Porque Dios y el universo y en lo que quieras creer en esta energía te da lo que tú necesitas en ese momento y no se compra con dinero, muchas veces no es eso. Entonces, como que paso a paso lo fue aprendiendo, no te digo que eso lo aprendí de una y misma en ese momento, no, paso a paso con el tiempo. ¿Qué pasó? También empecé a ver los ejemplos de las personas con las que yo me rodeaba. Por ejemplo, una persona en Australia normal, con un trabajo normal, se puede ganar entre 1.000, 1.500 Australian dólar, ponle 800 American dólar a la semana, que en Sí, realidad está bien, pero una persona pues que trabaja un poquito más se puede ganar dos sí. mil Australian dólares a la semana, que es un montón. Entonces, y yo conocía personas que ganaban muy bien porque yo sabía que ganaban muy bien porque pues uno hace las cuentas, trabajas 50 horas a la semana y te ganas $45 la hora, pues ya más o menos sabes cuánto se gana. Y esas Ahí personas está. me decían a mí, Sí. no, es que yo no tengo plata. Y yo decía, pero no tiene plata. ¿Cómo que no va a tener plata? Tengo plata yo que, pues, fue mucha que me toca un poquito Que más duro, sí. pero no tiene plata. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que es un estado de la mente, no de tu cuenta de banco, sino que es un estado mental. Y que también la forma en la que nos expresamos también influye demasiado. Si tú dices todo el tiempo, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, así tengas Total. $1 en la cuenta, pues la cuenta se te va a ir porque le estás diciendo eso al universo. Entonces, como que son muchas cositas que Total. empecé a ver y a notar y empecé a aplicar en mi vida. También educación, eso lo habla yo de dispensa, bueno, un poco de mentores que te enseñan Brian Tracy, que lo que tú dices, o sea, si tú se lo dices a tu cerebro, a tu mente primero, eso se va a reflejar en tu realidad. Y pues uno en ese momento en el que todo está tan oscuro, yo decía, bueno, me aferro a esto y esto es lo que me va a funcionar y empecé a cambiar mi diálogo interno. Y cuando empecé a cambiar mi diálogo interno, empecé a ver que en realidad sí era una mujer muy abundante y ya no solo empecé a creérmelo, sino que lo empecé a ver reflejado en mi realidad. Y que entonces ahí fue cuando me di Me cuenta, bueno, encanta. ya no es cuestión de dinero, sino que es cuestión de cómo me relaciono con el dinero. Otra cosa muy importante, ser consciente de que venimos de una mentalidad de escasez. A mí en mi casa fueron como cosas adquiridas, ¿sí? Sin querer queriendo,
Mi mamá es madre soltera, Sí, mi papá murió cuando yo era muy chiquita, entonces mi mamá desde muy joven, porque mi mamá me tuvo a los 16 años, entonces era una niña creando otra niña. Entonces yo siempre vi a mi mamá sí. trabajando muy duro y crecí con la creencia de que para tener dinero, para tener lo que tú necesitas o quieres, tienes que matarte trabajando, literal matarte. Y me costó mucho cambiar esa forma y esa mentalidad. Y que siempre pensaba como que, bueno, otra cosa, tú utilizas tu dinero desde la abundancia o desde la escasez. Por ejemplo, decir, no, es que tengo que enviar plata a Colombia, lo envío desde Juepucha, me toca enviar plata a Colombia porque me toca Me y no, yo toca. tenía esa plata destinada, o desde la gratitud, desde gracias Dios, universo, gracias trabajo, que puedo ayudar a mi familia y no importa, el dinero lo recupero. Entonces, cuando tú entiendes que el dinero siempre vuelve a ti y que tú te vuelves un ser humano capaz de generar dinero, ahí es donde ya cambia tu chip, porque el dinero es para transaccionarlo, tú no puedes esperar que el dinero siempre va a estar ahí, tienes que utilizarlo. El dinero, alguien una vez me dijo que el dinero era energía, ¿cierto? Que está en constante movimiento y siempre lo llevo conmigo porque yo a veces sí caigo en ese sobre todo el ejemplo que das de Colombia, ¿cierto? Yo adquirí ahorita un apartamento en Colombia, entonces a veces soy como que, pucha, me toca cambiar esto, así tenga el dinero. Y es algo que también he ido replanteándome en cómo veo, ¿cierto? Ese compromiso financiero que yo adquirí. Pero me parece muy hermoso todo lo que dices y creo que concuerdo mucho contigo que quizás en esos momentos más oscuros se aprende a también aceptar la abundancia, pero el merecimiento, como que yo me merezco esto, ¿cierto? Yo me lo merezco y por eso viene a mí de forma rápida, de forma fácil, fluida. A mí me pasó algo cuando yo también recién me mudé a este país y es que yo estaba en un intercambio, ¿no? Y yo vivía con una familia y esa familia me echó de esa casa en un día cualquiera, en medio de una tormenta, no me pagó el salario de esa semana. Yo me ganaba como, no me acuerdo, ni No, $200 a la semana. O sea, porque era intercambio horrible. Pero me acuerdo que esa vez, por primera vez en mi vida, yo ya tenía que, no sé, 21 años, ya estaba más grande, 21, 22. Yo salí y dije, no voy a armar un drama ni una tragedia de esto, sino cómo puedo solucionarlo, porque no tengo casa, no quiero llamar a preocupar a mi familia, no tengo dinero, ¿no? Y me acuerdo que ese día la mamá de la señora con la que yo vivía se me acercó cuando yo me estaba yendo tan y me dio linda. $100. Me dijo, para que puedas pagar el hotel hoy, porque yo conozco como la situación, ¿no? Y sé que esto es injusto. Y yo en ese momento dije, la vida te va a mandar, ¿cierto? Lo que tú necesitas si tú crees que puede llegar a ti, ¿cierto? Porque si uno cree que no es merecedor de las cosas, pues no pasan. Pero esa vez yo le entregué todo al universo, a Dios también, como a lo que crean. Y efectivamente me empezaron a pasar cosas bonitas. O sea, luego de eso llegó como una amiga y me dijo, vente caminando, porque además era una tormenta de nieve gigante. Entonces, vente caminando hasta tal punto, porque el carro no pasa, yo te recojo ahí y te quedas el fin de semana en mi casa, ¿no? Ella también estaba de intercambio, entonces era una casa, pues, de una familia, etcétera. Entonces, con eso que dices, me parece que es tan bonito poder tomar estos momentos de oscuridad, ¿cierto? Y transformarlos y darnos cuenta que somos abundantes porque ya somos abundantes con el hecho de estar acá, ¿no? Como que merecemos las cosas que tenemos y que a veces ni siquiera son materiales. A veces la gente es como que, no, estoy sola, nadie me quiere. Pero cuando uno se detiene y se tira un poquito para atrás, se dice como que, hey, tengo amigos maravillosos, compañeros del trabajo increíbles, mi mascota, ¿cierto? Mis papás están pendientes de mí. Entonces es como que sí tenemos cosas, pero hay que como echar un poquito para atrás para poderse dar cuenta. Y otra cosa que quiero agregar que tú hablaste y es el tema de que todo es luchado. Yo hasta el día de hoy, yo amo a mi papá inmensamente y espero que no se enoje cuando escuche esto, pero mi papá, su filosofía es yo trabajo duro y me mato y me muero acá trabajando. Y obviamente a mi papá le va bien, pero es eso, es como que todo tiene que ser difícil, todo tiene que ser ganado, hay que trabajar muchas horas, hay que hacerla. Y ahora yo que estoy en esta transición de que lo hablamos fuera de micrófonos, de tratar de encontrar un equilibrio entre pucha, yo no quiero trabajar tanto, o sea, ya he trabajado muchísimos años,
digamos que estamos en un momento, yo diría, de cambio de energía, como de cambio de mentalidad colectivo, en donde hay que trabajar menos y hay que encontrar las maneras de que esa energía del dinero y de la abundancia fluya. Y para eso quiero que nos centremos un poco al tema de las inversiones, ¿cierto? Y de cómo hacer que ese dinero pues también pueda permitirnos tener, digamos, esa tranquilidad que, por ejemplo, tú ahorita estás logrando crear, ¿cierto? Como que dando todo de ti con ese dinero que ustedes dos lograron ahorrar, o cómo fue ese proceso después, ya cuando tenían, digamos, como una base de dinero y estaban Sí, bien la verdad, lo financieramente. que tú dices es, primero, romper con esas creencias limitantes, segundo, perdón, es también que nosotros somos personas cómodas, como me lo decías anteriormente, queremos la comodidad, ¿sí? Y hay personas mucho más arriesgadas que Sí, otras. Entonces, si nos vamos directo a las inversiones, pues eso, gracias a Dios, a mi Diosito me puso unos mentores muy, muy bellos allá en Australia, que son personas que empezaron a ver el dinero desde muy jóvenes. En Australia empiezan a trabajar desde los 14 años, entonces a los 21 ya tienen capital para comprar, no sé, una casa, ya dan la primera cuota de su casa, ya tienen carro, ya empiezan a viajar un montón, entonces la mentalidad de ellos versus la mentalidad de los latinoamericanos es muy diferente. Entonces empecé a ver desde el ejemplo de otras personas que me decían como que, bueno, a largo plazo, si tú empiezas a invertir ya y esa plata no la tocas, dentro de 20, 30 años, pues se va acumulando. Entonces ahí es donde viene el interés compuesto. Allá en Australia sí hay cuentas de interés ujú, compuesto y las promocionan y todo. En Colombia es un poco más difícil. Uno está acostumbrado que, por ejemplo, si tú tienes una cuenta en Colombia, la cuenta antes te saca plata porque tú tienes que pagarle cuota de manejo. sí. En Australia no te cobran eso, entonces son como cositas que tú vas entendiendo pues con el tiempo. Entonces empezamos a ver, uno siempre quiere crear empresa y Daniel y yo como que bueno, creemos empresa, ta, ta, ta. Y en el COVID creé Lunática, que así se llama mi marca de vestidos de baño. Sí. Y además las Sí, llevas amo, puesta amo. hoy Yo siento que divina. Lunática me acompaña en todas mis aventuras y la verdad que hoy estar acá es un honor, entonces no podía faltar mi pieza de Lunática. Y esa fue como mi primera Me inversión encanta. grande, que invertí más o menos unos 5.000 Australian dólar, ponle 3.500 American dólar. No fue una inversión tan grande, pero sí me sacó de mi zona de Ujú. confort porque uno está Total, acostumbrado a que es mejor tener claro. la plática ahí, que yo veo la cuenta que está ahí, que empezar a mover ese dinero. Entonces romper con esa creencia limitante en realidad para mí fue como la más difícil y no te voy a mentir, energéticamente uno se mueve un montón y la mente le está diciendo, pero ¿qué pasa si la pierdes? ¿Pero qué pasa? Y eso fue en pleno COVID, Sí. entonces era como que ¿qué estás haciendo? Y uno se pone a contarle los sueños a la gente que lo rodea y la gente que lo rodea, mejor dicho, Ah, lo sí. hunde, lo hunde. Sí. Es, me parece súper triste que la gente que te No. rodea no crea en ti. O sea, justo estaba, voy a hacer un paréntesis ahí chiquitico porque ayer pedí algo de unos emprendedores colombianos. Yo amo, creo que me falta, no sabía que hacía sentido a todo el mundo, pero yo amo la ropa de los pequeños emprendedores colombianos y tengo, o sea, mi closet, puedo decir que hay muchas piezas que me encantan de Amo. personitas en Colombia específicamente. Entonces, ayer estaba haciendo un pedido de algo que quiero y había un reel, esta persona creó contenido diciendo eso que tú estás diciendo, que sale haciendo su video con la ropa que está vendiendo y le aparece el que le dice, ah, ya sé que la influencer, invierte todos sus ahorros y va así pues con su colección chiquita primera que saca y la familia, ay no, pero usted para qué se pone a hacer eso, póngase a trabajar. Entonces siento que la O gente más no cree en que uno. eso, más Qué que no crean triste. en uno, puede que sí, pero como ellos tienen miedo, te transmiten ese miedo. También, Y todos sí, lo tenemos miedo reflejan en porque ti, todos somos sí. seres humanos. O sea, decirte, ay, no, es que yo no tengo miedo. Todos somos Sí, seres humanos y está bien y es normal sentir obviamente. miedo. Y más cuando trabajaste muy duro por ese dinero, o sea, es normal. Pero ahí es donde está lo lindo y lo bello del asunto, que es que nos atrevemos a jugar con ese dinero y entender que, pues, si lo perdemos está en riesgo, porque siempre va a haber un riesgo al invertir. Siempre, siempre. Lo que tienes es que mirar es bueno, arriesgo tanto, pero tengo que ganar un poquito más. No voy a
No voy a invertir estos 3.000 para ganarme los mismos 3.000, ¿no? Tengo que apuntar siempre Sí, a recuperar la inversión y a ganar más de la inversión. Entonces, no te voy a mentir que no fue fácil tomar la decisión, comenzar, pero me arriesgué, vi mucho potencial, lo creé desde el amor, desde la pasión y aparte vi la oportunidad de negocio que en Australia no se ven esas piezas artesanales y que los australianos valoran muchísimo nuestra sí. cultura artesanal. Entonces, literal, a la mano de Dios, pero vamos a hacerle, ¿sí? Y cuando hice esa primera inversión, empecé a soltar como ese miedo. Entonces, primera cosa, al invertir es identificar qué tipo de inversionista eres. ¿Soy un inversionista conservador? ¿Soy un inversionista moderado? ¿O soy un inversionista arriesgado? Porque todos somos diferentes y tú no eres el mismo tipo de inversionista que lo soy yo, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes eso, tú Ok. empiezas a decir, bueno, si soy conservador, pues no voy a invertir todo mi capital en esto tan riesgoso, sino que voy a invertir un porcentaje y así de a poquito, ¿sí? Pero la única forma de hacerlo es educándote. Y ya con Lunática, ya después con el tiempo me empezaron a apasionar un montón las inversiones, conocí el trading y empecé a educarme para poder lograr como esta libertad financiera que se demora uno un montón, pero uno siembra semillitas, todos los días uno siembra Sí. semillitas. Y ya con el trading me di cuenta que tú puedes invertir en la bolsa de valores de Wall Street sin tener que estar en Nueva York, por ejemplo. Lo puedes hacer desde tu casa, con el computador, creas una cuenta de inversiones, tampoco tienes que invertir mucho dinero, puedes empezar con capitales pequeños, puedes comprar acciones. Yo amo comprar acciones. Me encanta. Creo que acá en Estados Unidos, lo hablo porque es el país en el que vivo, Sí. está mucho más normalizado, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, y pasa todo el dinero de pensiones que tú, digamos que acá hay una cuenta del gobierno de pensión, que es ¿cierto? Cuando te pensionas, la plata que el gobierno te da, y hay otra que es lo que tú con tu empleador pues ¿cierto? Vas ahorrando y tú puedes invertir ese dinero en la bolsa, ¿cierto? Y en fondos y comprar las acciones que quiera a través de unas plataformas y eso te permite multiplicar el dinero de tu pensión. No puedes mover ese dinero, si lo mueves pues tienes unas penalidades, ¿cierto? Y tienes que pagar unas multas, pero siento que acá la gente está un poco más familiarizada con ese término. También hay unas cuentas que se llaman High Yield Accounts, sí, ese es el nombre correcto, que te dan también intereses, dependiendo cómo esté el interés en ese momento en el país, ¿no? Entonces ahorita creo que está en un 4%, 3.8%. Entonces tú le estás ganando interés solo por tener tu plata en esa cuenta que es Maravilloso. una cuenta de ahorros. Pero eso, sí, eso que tú dices respecto a Colombia que me parece muy, muy chistoso, ¿no? Porque es como los bancos pueden quitarte a ti con cuotas de manejo y un montón de fees que te van agregando mes a mes, que son insostenibles para esta idea de pues ir generando como esos ingresos ahí y ganar ese interés. Pero quiero hacerte una pregunta para la gente que, digamos, no está tan familiarizada con estos términos, que no tienen ni idea cómo empezar. O sea, tú cómo empezaste, yo sé que hablaste de algunos mentores, pero hagámoslo más simple como para que la gente que hoy está diciendo, uy, sí, yo tengo, no sé, $5,000, 10 millones de pesos, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo invierto? ¿Cómo empiezo esto? ¿Cierto? Y cómo muevo esa plata, digamos, de la cuenta o debajo del colchón, que hay gente que también guarda el dinero bajo Sí, el y eso es colchón más todavía. común de lo que crees, guardar el dinero debajo del colchón. Pues mira, la Sí, verdad, gracias a Dios y gracias a las redes sociales, hoy en día hay mucha información, ¿sí? Inclusive ChatGPT le puede soltar mucha información. ¿Qué pasa? Si hablamos de Latinoamérica, como yo llevaba tanto tiempo en Australia, o sea, yo soy nueva para las personas que no saben, los contextualizo, yo dejé Australia hace 5 meses y me vine a vivir a Latinoamérica. Estoy viviendo en una isla cerca de Colombia que se llama Curazao, es una isla holandesa. Entonces, pues estoy empezando como a informarme de cómo mover mi dinero en pesos colombianos y pues en esta parte del mundo. En Australia ya lo tengo súper claro y en Australia es mucho más fácil, lo que tú dices, igual que en Estados Unidos, hay muchas opciones, hay mucha información y no te cobran interés. Antes ellos te dan intereses a ti por tener ahorrado tu dinero. En Colombia es un ajá, reto mucho más grande porque los bancos a los que estamos acostumbrados, que ya todos saben el nombre de los bancos, antes nos quitan y le tienes que pagar y pagar y antes nos quitan. Pero
por ejemplo, Nubank, que es un banco creado por un colombiano, que a mí en realidad eso me parece asombroso. Él en ese momento está dando porcentajes de rentabilidad muy buenos. Él, por ejemplo, tener un CDT, sabes que tienes dinero quieto y cuentas con ese dinero como un colchón, mételo en un CDT que te da el 10% de rentabilidad, que en realidad está súper bueno. Y eres Ujú. conservador y, por ejemplo, muchas personas hacen eso, prefieren guardar el dinero bajo el colchón para no utilizarlo porque no son capaces de contenerse, entonces mételo en un CDT, un dinero que tú no utilices, dinero que tú no digas, oh, pucha, lo voy a utilizar para la renta, para la comida, no, dinero que tengas ahorrado como tu fondo de emergencia, lo metes en un CDT y ese dinero ya te empieza a generar más dinero, que eso es lo que queremos, porque tenemos que ser muy conscientes de que tu dinero hoy no va a valer o no vas a comprar lo mismo, no vas a tener el mismo poder adquisitivo de hoy a 5 años. Ese dinero Eso te iba a decir, el se dinero desvaloriza. se desvaloriza, o sea, el dinero hoy, no sé, 10.000 pesos en 3 años no va a tener, no va a comprar las Total, entonces mismas hay que ser cosas. muy conscientes de eso también, que el dinero quieto pues no te está generando rentabilidad. Y más que eso, más que, ay, no, mi dinero se me va a convertir y me va a ser millonario, es, no, que tu dinero no pierda poder, ese poder adquisitivo, que cada vez o que con el tiempo puedas comprar más cosas con ese mismo dinero que invertiste hace 1 año, 2 años o 5 años. Entonces, por ejemplo, recomiendo mis propias finanzas. Ellos son mentores financieros de Colombia, son increíbles. Ellos suben mucho contenido en Instagram y en YouTube y recomiendan empresas, CDTs como Nubank o Lulobank y dan mucha información de esos bancos en los cuales ustedes pueden invertir en Colombia. Lo mejor de todos estos bancos es que ustedes pueden ahorrar en dólares. Y aparte que pueden ahorrar en Total. dólares, por ejemplo, si van a viajar a Estados Unidos o a Europa, pueden utilizar ese dinero y pagar con ese dinero en la moneda de allá. Entonces, es que uno está muy atrasado. Uno antes cuando salía a cambiar, ay, tengo que ir a una casa de cambio para que me cambien y Ay, uno no, siempre va a perder dinero. pierdes Y dinero, eso iba a entonces, decir. pues ya tienes tu tarjeta y puedes ahorrar en dólares o en euros y también puedes utilizar ese dinero para el momento que quieras viajar. Pero gracias a Dios están esas dos opciones, Lulobank y Nubank, para las personas que están en Colombia o en Latinoamérica. Me encanta, ¿sabes? Porque yo, bueno, yo no ahorro dinero en Colombia, pero me parece importante, ¿cierto? Tener también esta posibilidad de ahorrar en dólares porque, digamos que si tú estás en Estados Unidos y envías dinero a Colombia, pues el dinero se multiplica, pero también es importante tener, ahorrar en una moneda extranjera, ¿no? O sea, euros o dólares es muy importante porque estas monedas tienden a ser un poco más Siempre. estables que el peso Y pues el colombiano. primer principio, uno de los primeros principios de la inversión es diversificar tu dinero, no tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces siempre es bueno tener un poquito de pesos colombianos porque nosotras que vivimos en el extranjero, vamos a ir a Colombia a visitar a nuestra familia, necesitamos pesos colombianos. Para las Exacto. personas que viven en Colombia o en Latinoamérica, el dólar siempre va a estar fuerte, el euro también siempre va a estar fuerte. Comprar eso, comprar oro. En Colombia el oro es muy económico. Por Total. ejemplo, en Australia yo Sí, quedé aterrada recién llegué porque uno en Colombia uno se acostumbra que, bueno, puede encontrar oro de 18 o de 24 quilates. En Australia a ti te venden 9 sí, quilates y carísimo, sí. Y carísimo, acá también, aquí es carísimo, carísimo. carísimo. O sea, yo os digo, no puedo creer que esto cueste, La por calidad. la Tanto. calidad, cueste el 3 veces más de lo que cuesta en Colombia, ¿no? Obviamente estamos hablando que el poder adquisitivo de una persona que gana un salario en Colombia es diferente al poder adquisitivo de alguien que está con dólares comprando en pesos. Sin embargo, es una muy buena inversión porque si digamos que en algún momento, y esto siempre me lo ha dicho mi papá, Siempre. como compre oro, compre oro, compre oro, si en algún momento, no sé, una emergencia, tienes que salir, hay una guerra, ¿sabes? Como que el oro generalmente es el metal que no Y tiende cada a año se perder cotiza su más valor. y más, y ahora también viene el silver, la Sí, plata. Entonces, como son muchos ajá. procesos y ahora con toda esta guerra, eso también es algo que debemos entender y es que tenemos que prepararnos económicamente para estas crisis mundiales. Ya lo vivimos con el COVID. Digamos que estamos en tendencia a una, no voy a decir súper recesión, pero estamos en tendencia, o sea, las personas están siendo más discretas en su manera De de utilizar su... gastar y es importante también prepararse Claro, entonces, para sí, estos eventos, basados en ¿no? eso, basados en que, no sé, en el peor escenario,
se arme una guerra o lo que sea, tenemos que tener dinero en efectivo, tenemos que tener dinero para transaccionar, por ejemplo, oro, porque no sabemos qué puede hacer lo peor, tenemos que tener agua, tenemos que Sí, tener, bueno, dineros en otras monedas, en otras divisas, porque no sabemos cómo vaya a reaccionar el mercado financiero con todo lo que se viene. Entonces hay que estar sí, preparados, pero de la mejor manera, como para que no nos coja como por sorpresa y tengamos formas de transaccionar el dinero. Que volvemos a lo que te decía en el inicio, no es cuánta plata tengo, sino cómo, qué tan viable lo puedo transaccionar, ¿sí? ¿Qué tanto lo puedo transaccionar? Porque al final el dinero es un trueque, así fue que se creó el dinero, haciendo trueque. Entonces, como total. prepararnos para eso. Ahora quiero preguntarte, me parece muy, muy importante y ahora que estás hablando de esta preparación, creo que todas las personas, o no todas las personas, la mayoría de las personas a veces se abruman un poco con este tema, con todo lo que está pasando y la sobreinformación y es como que, ¿qué voy a hacer? Pero digamos que, ¿cuál crees tú que es como ese mito financiero, sobre todo en Latinoamérica, que nos hemos tragado? O sea, como que todos inconscientemente creemos que eso es así, pero no es así. Y lo digo porque cuando tú estabas hablando como de todo lo que estabas hablando y de la preparación y de la crisis y demás, me acordé de algo que mi mamá siempre ha dicho y es que hay que gastarse el dinero ya porque no sé si mañana voy a estar viva, ¿no? Y en mi casa fue algo con lo que siempre, o sea, siempre se dijo muy abiertamente, como que no, hoy gastemos porque mañana no sé si voy a estar viva. Pero ahora que soy adulta, yo digo, eso es un error gigante que a mí personalmente me hizo meterme en un montón de errores financieros en mi vida adulta, ¿cierto? Porque yo no, bueno, mañana, no sé si mañana vaya a estar viva, entonces voy a gastarme todo el sueldo, digamos. Pero es como si tú has podido identificar en tu proceso eso, o si tienes uno en tu familia que tú digas, Dios mío, esto hay que socializarlo porque no está correcto que la gente crezca creyendo como en Pues esos yo creo que mitos. como tú misma lo dices, eso es algo muy de nuestra cultura. Y son creencias limitantes, entonces ser muy consciente de qué creencia limitante nos rige a nosotros. Por ejemplo, en mi casa una muy común es, de eso tan bueno no dan tanto, que eso tan bueno no dan tanto, entonces a uno le llega una buena oportunidad y uno es asustado que porque las oportunidades buenas no existen. Obvio, uno tiene que tener cabeza fría, siempre ser precavido, hacer los números, siempre hacer los números, rayar si me da, no me Total. da, pero no rechazar esa propuesta o esa oportunidad solo porque está muy buena y tengo miedo, entonces no la voy a aprovechar. Y cuando uno se siente y luego y mira y dice, pero no, si esto sí está bueno. Lo que tú decías del merecimiento. O sea, uno se tiene que preparar para Total. cuando le llegue la oportunidad y no estar lista para tomarlo con gracia, porque las oportunidades llegan, pero las aprovecha el que esté preparado. Ese es uno. También en Colombia, que yo creo que el de comprar carro en Colombia. En Colombia es una necesidad ahora, hoy en día es una necesidad, pero no movilizarse también por seguridad, dependiendo de la ciudad en la que tú estás. Pero comprarte el carro más expensive, más caro, no, definitivamente no, es una buena Sí. idea, es el peor error financiero y lo digo porque ya me pasó. Yo también, lo digo por experiencia Pucha, qué propia. error tan grande, que errores grandes y es porque en la Total. casa dicen, no, usted coge un poquito de plata, mija, compremos un carrazo. Y no un carro que te mueva y te transporta, sino el carrazo más carrazo de todos, el más caro, con más gadget, con los lujos, no. Y está bien tener un carro que te transporte porque necesitamos es movilidad. Pero hay que primero entender que el carro sí o sí se va a desvalorizar, pierde dinero. Segundo, entender que un carro a cierto punto es un pasivo porque le estás metiendo dinero. Cada 6 meses en el servicio le estás metiendo gasolina dos o tres veces a la semana, el Sí, seguro, que las llantas te pide batería, el carro siempre te está pidiendo, siempre te está pidiendo. Y en el momento en el que tú lo vayas a vender, no significa que le puedes perder, como le puedes perder poquito, le puedes perder un montón. En mi caso nosotros le perdimos un total. montón a ese carro y fue Ah, ese calvazo de que sí, puede ser un sueño, todos soñamos con un carro lindo, bueno, chévere, pero tú te puedes comprar un carro bueno, lujoso, cuando ya tengas un arbolito de dinero que te esté dando para darte esos lujos. Antes no. sí, que no, sí, que no necesites, digamos, como, no sé, voy a hablar de alguien que gana un salario, ¿no? Como que
ese carro no dependa de ese salario, sino que tú tengas una fuente externa para poder tener un carro de ese lujo. Yo siempre le decía a una pareja que tuve que no iba a tener ese carro que esa persona ya tiene, pero yo dije, yo no voy a tener ese carro hasta que yo tenga la casa Claro. para tener ese carro. Porque es absurdo querer tener este carro tan carísimo si no o sea, si tú no tienes un lugar que económicamente te permita tenerlo, y tener esa casa implicaba también tener cierto nivel económico en donde tú no te preocupes. Y yo lo decía en broma, pero era verdad, era como que yo no quiero tener este carro acá en el parqueadero solo para mostrar que tengo este carro, ¿cierto? Sino que realmente puedo tener ese carro con la tranquilidad de decir, ya hice mis inversiones, ya tengo la casa de mis sueños, que no la debo, ¿cierto? Y ahí sí puedo tener ese tipo de cosas. Pero ya que estás tocando este tema y que en Colombia es muy común que la gente quiera mostrar cierto carro último modelo, ¿cuál crees que tú que sea el secreto financiero que muchas personas esconden? Yo siento que yo acá siempre digo, y lo digo en broma delante de mis amigas, es porque a veces uno se compara, ¿no? Entonces a veces uno en redes sociales ve, no sé, unas chicas con las que, no sé, uno estudió, o acá en Estados Unidos con las que trabajó en una, o sea, comprando unas casas y haciendo unas cosas, y uno se compara y uno, pero ¿cómo hace? Y muchas de ellas pueden que sí hayan logrado, ¿cierto? Esa libertad financiera, pero yo siempre digo en broma, caras vemos, tarjetas de Y es crédito no ese, sabemos, es ¿no? ese, Yo es ese. Yo siempre creo lo que digo. número uno, y es lo más normal, y las personas lo normalizamos, es que utilizamos más dinero del que ganamos. Y pues existen las tarjetas de crédito, por lo menos a mí me impacta un montón que la gente se endeude para pagar un viaje. Uno viaja cuando ya tiene el dinero para viajar, pero te vas a poner a sacar un viaje en tarjeta de crédito, no sé a cuántas cuotas, eso son cosas que uno no hace. Y en Colombia, bueno, digo que en Colombia, en Australia eso también Sí. es súper común, porque es muy fácil No, acá adquirir tarjetas también, de o crédito, sea, entonces la gente lo utiliza como si fuera dinero que ya tiene. No, es dinero que tú no tienes, estás utilizando dinero que no tienes. Cae en cuenta que es dinero que tú no tienes, tienes que trabajar el doble, el triple, no sé qué tienes que hacer para pagar esa deuda. Y si aparte si no la pagas, se te acumula el interés. O sea, mejor dicho, estás armando una bola de nieve, pero de deuda. Entonces yo creo que eso es lo que más callamos las personas en general, porque uno puede hacer sacrificios, entre comillas, de me abstengo de no ir a esta fiesta, de comer en la calle, de no comprar nuestros zapatos, pero porque estoy invirtiendo mi dinero, por ejemplo, tú en tu casa, tú estás invirtiendo tu dinero en tu casa, o estoy ahorrando para un viaje, o no sé, mi hermana necesita la universidad, lo que sea, ¿sí me entiendes? Pero si te abstienes de algo que al final de cuentas te va a dar más dinero, te va a dar más beneficios, sobre todo económico, o experiencias, pues no te estás absteniendo de nada. ¿Sí me entiendes? Entonces es una balanza. Pero si tú total. accionas desde la emoción, y a mí eso me lo enseñó el trading, y yo por eso amo el trading, porque en el trading tú te das cuenta que no todo es lógica y no todo es buen análisis, es el control de tus emociones. Y nosotros como seres humanos somos emocionales, y esto aplica para absolutamente todo. Cuando tú estás tomando decisiones desde la Todo. emoción, ya estás perdiendo, porque la emoción no es la realidad. Entonces, Sí, cuando decimos, ay, es que me gustan esos zapatos y me los voy a comprar de una, entonces es tu emoción. Date ese día, piénsalo esa noche y piénsalo si los necesitas, para cuándo lo vas a utilizar, o si simplemente los vas a dejar metidos en el closet y solo los vas a utilizar una vez. Entonces ahí te das cuenta que no, que ese dinero mejor lo utilizas en otra cosa, y que como yo pues te digo, ahora hay muchas oportunidades de inversión, de fácil inversión, no necesitas mucho capital para invertir, y poquito o mucho ese dinero se va acumulando para bien y empieza a crecer pues para ti. Entonces, yo creo que la mentalidad de nosotros las personas, primero no somos conscientes de que somos de mentalidad de escasez. Y nos cuesta un montón admitirlo. No, es que yo soy súper abundante, pero abundante de boca para afuera. Pero cuando tú en realidad hablas con esa persona, es sí. como que siempre tiene un pero, siempre tiene algo malo que decir, nunca tienen plata, les pesa ayudar a la familia. Entonces es como que, no, entonces amigo, no eres abundante, Total. porque puedes tener dinero, pero si todo lo haces como de que, pero ¿por qué a mí? Porque yo tenía esa plata destinada para otra cosa, ahí uno se da cuenta que tú no eres abundante. Tienes dinero, sí, pero no lo utilizas desde la gratitud, sino desde la escasez. Total, me encanta eso que dices. Acá en Estados Unidos hay algo, un dicho muy popular que es I'm gonna sleep on it.
cuando tú vas a tomar una decisión gigante sobre, bueno, yo la utilizo para literal todas las decisiones de mi vida, porque yo soy una persona impulsiva, entonces me ha tocado también aprender a regular la emoción y decir como que, bueno, ¿cuántas horas me toca trabajar para tener, digamos, unos zapatos, ¿cierto? ¿Cuánta energía estoy colocando yo en ese trabajo que estoy haciendo o cuántas horas extra necesito de ese trabajo para lograr conseguir los zapatos que no necesito? Entonces yo con eso me he detenido muchas veces, quizás no está desde esa abundancia, pero sí desde el controlar la emoción. Entonces yo soy, ¿cuántas horas tengo que trabajar para tener estos zapatos de los que ya tengo otros en otro color? Y solo quiero hacer esa compra para llenar algo más que me está sucediendo, ¿no? Entonces, si estoy estresada por algo del trabajo, no sé, o por algo personal, realmente la gente tiende a eso, tiende a, ay, me voy a ir, sobre todo acá en Estados Unidos, me voy a ir al mall, ¿no? Entonces tú ves todo el mundo un domingo en el centro comercial. Bueno, en Colombia también pasa mucho, comprando cosas con tarjetas de crédito. Yo hice la tarea y dije, no voy a ir a un centro comercial hasta, no sé, como una fecha especial que quiera comprarme algo específico. Y mucha gente es como que, pero tú, no sé, como tú ganas tanto y Sí. tan limitada, ¿cierto? Y entonces desde ahí te hacen creer como que, hey, yo soy carente por no irme a comprar, o por decir algo muy popular que yo digo y que he ido aprendiendo, es decir, no, no puedo porque no tengo dinero, ¿cierto? O bueno, sí, porque no tengo dinero y no quiero invertirlo en como en esa actividad, en esas cosas. Y he también aprendido a recibir el no de otros Sí. en el no puedo, ¿cierto? Es como el sacrificio individual que hace la gente de no, ¿sabes qué? Pues este dinero lo tengo comprometido para algo más. Pero mmm, para ya ir cerrando, porque se nos va acabando el tiempo, nos has contado un montón de cosas increíbles, pero ¿tú por qué crees que nos da tanta pena hablar de este tema de las deudas, de finanzas, incluso de los salarios? Yo creo que en Colombia es más abierto el tema, pero acá en Estados Unidos nadie habla del salario de No. nadie. O sea, no hay una transparencia en salarios, cero. O sea, yo puedo tener el mismo cargo que mi compañera, pero no sé cuánto gana ella. No sé si gana más, si gana menos. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos, digamos que lo del salario es muy, muy, muy americano, pero eh, perder esa pena hablar del dinero y como tú lo has hecho ahorita que tú decidiste y me lo estabas diciendo fuera de micrófonos, como irte a toda por tus sueños, ¿cierto? Por lo que quieres hacer. ¿Cómo quitarnos esa vergüenza de hablar de las deudas, del dinero, de cómo salir de ellas? Porque yo siento que como la gente no habla de esto, pues no hay una socialización y mucha gente no busca las herramientas porque tiene pena simplemente de decir como que no, sabes que tengo las tarjetas a tope, me toca pagar mercado con la tarjeta de crédito porque no me alcanza el sueldo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le decimos a las personas como que, hey, hay que perder la pena y Sí, es que hablar de esto? son muchas cosas, pero como tú lo mencionabas anteriormente, yo creo que hay mucha presión social. Yo tuve la fortuna o tengo la fortuna de que tengo como un carácter muy fuerte y me he enfocado mucho en mis metas y soy consciente de que para cumplir mis metas pues necesito tener inteligencia financiera y no es lo que yo gano, es lo que hago con ese dinero, cómo lo administro. Y también comparo mucho pues como el proceso de mi novio, porque pues vivimos en la misma casa, él gana diferente más que yo y yo también, entonces es como que cómo administramos el dinero, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasó? Llegó un punto en el que a mí me gusta mucho el dinero, la verdad yo no lo puedo negar, me encanta el dinero, como buena taurina, me encanta el Sí, dinero, sí, te pero encanta. siento que no lo hablo y no lo socializo desde el ego, sino como desde la razón. Entonces me pasó algo en mi trabajo de Australia, yo trabajaba en una fábrica de electrodomésticos y a mí me encanta viajar, entonces yo aprovechaba mis vacaciones y me iba de viaje, pero era algo planeado. Daniel y yo creamos un presupuesto para hacer este viaje y lo planeábamos con meses de anticipación, pero nosotros ya sabíamos cuántas horas teníamos que trabajar, cuánto teníamos que ahorrar, qué teníamos que hacer para lograr ese viaje. Y en mi trabajo a mí me decían los propios australianos, porque yo era la única colombiana en mi trabajo, los mismos australianos me decían, pero usted cómo Ujú. hace para viajar tanto? Y yo les decía, ¿usted cómo es que no viaja? Primero, usted gana más que yo. Segundo, usted no tiene que pagar Sí, colegio, no tiene que pagar seguro, no tiene que enviarle plata a su familia sí, y no tiene plata como así. sí. Entonces,
Entonces, como que me empecé a apropiar de esa parte como de que quiero ayudarlos, quiero encontrar el problema, usted por qué no viaja. Por ejemplo, cuando fui a Japón, ellos me decían, usted fue a Japón. Yo decía, pero si es posible para mí, Sí, también es total. posible para usted, venga, hagamos cuentas. Yo decía, venga, hagamos cuentas. Entonces yo me sentaba, yo no les preguntaba, venga, ¿usted cuánto gana? Yo más o menos como, hacía como un ponderado, un average. Sí, Entonces me sentaba y les rayaba. Si tú te sí, ganas tanto y ahorras tanto a la semana, al mes es tanto y en 6 meses es tanto, miremos cuánto cuestan los tiquetes hoy para diciembre. Cuestan $800. No, en 2 meses ya puedes comprar los tiquetes y ya tienes de una vez para eso y que en 2 meses total. más tengas para gastar. Y ellos quedan como que, ¿qué? ¿En serio es así de fácil? Y yo, pues Sí, no es fácil, es darle a tu cerebro la información que necesita para que en tu mente sea real y ya cuando en tu mente puede ser real, pues lo plasmas en tu realidad. Y ahí me empecé a dar cuenta que el 80%, no, yo creo que el 90% de las personas no tienen inteligencia financiera y lo empecé a hacer desde querer ayudar a las personas más cercanas y de entender que si es posible para mí, es posible para todos. Entonces volvemos a la mentalidad porque uno piensa total. que los australianos por ser australianos ya tienen la vida resuelta y hacen de todo y agarran el mundo con las dos manos. No, porque no tienen la mentalidad adecuada. Entonces empecé a hablar como dinero con las personas con las que más relaciono. Ellos también me empezaron a ver como un referente y me empecé a educar. Yo creo que las personas que en este momento, como tú dices, de pronto tienen deudas y no saben cómo salir de ellas o tienen un sueño muy grande y lo ven tan lejano, lo primero que deben hacer es primero aceptar que necesitan como un guía, porque todos necesitamos un guía, un mentor, una persona que esté 2 escalones o 3 o 10 escalones más arribita que tú. Y esa persona te va a guiar para que tú subas los mismos escalones en menos tiempo, con menos riesgo, enfocado a lo que tú necesitas. Entonces es como entender eso de que lo necesitamos y que pues hoy en día hay muchas herramientas, tú necesitas esa educación, tú no puedes pretender mejorar y lograr pues todas esas metas y esos anhelos si Total. tú no tienes la educación. Segundo, el dinero es energía, como tú mismo lo dijiste, relacionarte con el dinero de una manera más sana, lo utilizo desde la escasez o desde la abundancia, porque así como tú lo decías que ser abundante tampoco es decir, ay, como soy abundante, gasto, gasto, gasto y gasto y me compro de todo porque mañana me llega, me llega, me llega. Sí, No, ser abundante es entender que tienes tus necesidades básicas cubiertas y que eres una persona agradecida y que entre más agradecido seas, más oportunidades te van a llegar. Y es también entender que es un balance entre generar, circular y sostener ese dinero, porque tú puedes ser muy bueno generando dinero, pero si no lo sostienes, pues al final del día no ujú, tienes dinero. O tú puedes ser una persona que no sí, eres tan buena generando dinero, pero si eres muy buena sosteniéndolo. Entonces, al final de cuentas, pues se te va a ver el dinero reflejado. O eres una persona que circula mucho dinero, pues entonces total. es un balance entre las tres. Es como, es un romanticismo ahí en el dinero es una relación muy linda porque también cuando tú empiezas a agradecer, algo que yo hago es cuando transacciono dinero, Total. estamos transaccionando el dinero todos los días, todo el día. Transaccionarlo desde la gratitud, inténtalo, yo sé que suena muy loco, suena así como, ay no, esta está loca, yo sé, me lo han dicho muchas veces, pero me han funcionado. No, Agradecer cuando recibes dinero y cuando lo entregas. Entonces, gracias dinero porque puedo pagar mi renta, total. gracias dinero porque puedo tanquear mi carro, gracias dinero porque puedo comprar comida, gracias dinero. O cuando recibo dinero es Total. gracias dinero, por favor, bendíceme a mí, a todas las personas que hicieron posible esta transacción. Gracias, gracias, gracias. Y empiezas a ver que todo empieza a fluir. Y lo más importante, tener claro tu presupuesto. O sea, esto es algo básico que nadie hace. Nadie, nadie, nadie en el mundo Total, lo hace. sí, Y sí, yo sé que suena total. aburrido, suena fastidioso, pero tienes que tener claro cuánto dinero recibes y cuánto dinero utilizas, cuánto dinero puedo ahorrar, cuánto dinero puedo Sí, invertir. Ya cuando tú tienes claridad en eso, tú te puedes dar más lujitos o puedes cambiar tu forma de actuar. Entonces, total. básico presupuesto. Sí, mira que yo he aprendido, este año he estado muy juiciosa, desde el año pasado era una de mis metas aprender a hacer el como presupuesto mensual y el presupuesto anual. Entonces, este año muy juiciosa, yo hice el presupuesto anual pensando en los viajes que iba a tener, en las bodas a las que debo asistir porque mis amigas se casan, como que todo este presupuesto. Y luego en el mensual, cada mes me siento a revisar y me ha servido mucho para saber
qué estoy haciendo bien y debo seguir haciéndolo y qué estoy haciendo no tan bien y que debo como ser más precavida en la forma en cómo estoy invirtiendo y manejando la energía del dinero. Pero ya para cerrar, cuéntanos así brevemente qué herramientas o rituales usas para conectar con la abundancia. Y déjanos así un mensaje súper lindo para que todas las personas puedan seguir estos consejos Bueno, y como te hacerlo también. mencionaba anteriormente, agradecer. Suena algo muy cliché y suena muy básico, pero agradece, tomamos por sentado que tenemos con qué pagar la renta. Lo que yo te decía, hasta que Diosito no te ponga en una situación muy difícil, que de verdad te ponga a prueba y tú vas a valorar que tienes dinero con que pagar renta, tienes dinero para tomarte un café, para salir a comer en la calle. Muchas personas no pueden salir a comer en la calle y no toma eso como por sentado. Entonces, número Total. uno, agradecer. Número dos, tener claro tu presupuesto, porque así como tú le decías, te da mucha claridad y ya cuando tú tienes claridad, tienes la cabeza fría y empiezas a utilizar tu dinero desde la razón y no desde la emoción. Número tres, a mí algo que me encanta y es como hacer rituales de cuando voy a utilizar el dinero, voy a hacer una inversión muy grande. Entonces, por ejemplo, si se me viene una inversión muy grande con Lunática, que es mi empresa, yo me tomo un tiempo, prendo una velita, como que respiro y le digo al dinero, mira, tú eres mi mejor amigo, somos partners en eso, te prometo que te voy a multiplicar. Si tú estás aquí para apoyarme, yo estoy aquí para multiplicarte. Y nos comprometemos los Me dos porque encanta. uno toma por sentado que tiene ese dinero, el dinero generar dinero es bien Sí, difícil y ya, tenerlo para invertir. sí. Entonces, como cositas así que te saquen de la zona de confort, porque eso es otra cosa. Entender cuando tú utilizas una cantidad de dinero, tú hasta te enfermas, tu sistema nervioso entra en alerta. Entonces, como ser muy consciente Total. de eso y escribir, tómate el tiempo de escribir, haz un ejercicio breve, escribe en un cuaderno o en una hoja y haz esa reflexión de que tengo una mentalidad de abundancia o tengo una mentalidad de escasez. ¿Cómo me relaciono con el dinero? ¿Cómo lo utilizo? Desde la abundancia, de la escasez. No es ser malo, ser es escaso, porque en realidad yo creo que todas las personas tenemos esa mentalidad, que la luchamos y la luchamos y la intentamos cambiar día a día y somos conscientes de ella, porque yo no te voy a decir, ay, es que yo no pienso en escasez. Claro, me cojo yo misma pensando en escasez, pero hago esa Claro. pausa y diga, no puedo pensar así, mejor suelto y confío de esta manera, pero amigos, es algo con lo que luchamos desde siempre porque crecemos en un ambiente de mentalidad de escasez, crecemos con creencias limitantes, entonces es crear conciencia para poder romper con eso y poder construir nuestro nuevo yo, porque estamos en constante evolución. No es que yo nací así, con esta mentalidad y con este conocimiento, me formo a diario para poder lograr lo que quiero hacer y esto es un Total. camino muy largo, apenas estamos comenzando, pero lo importante es que estamos sembrando semillitas, sembrando y a lo largo de la vida nos va a mostrar que todas esas semillitas nos van a dar sus frutos tarde o temprano, pero pues hay que confiar y hay que comenzar hoy. Un día que tú pierdas sin comenzar es un día Me que te vas a encanta. atrasar, entonces es mejor comenzar, más vale tarde que nunca, como dicen por ahí. Que nunca, total. Me encanta ese mensaje tan empoderador que siento que a muchas personas les va a llegar, independientemente de donde vivan, si viven en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Australia. Yo siento que es un tema del que tenemos que hablar más, es un tema del que tenemos que empoderarnos, que definitivamente requiere de mucha disposición y apertura. Y algo que quiero agregar, y ya lo último, es el tema de también rodearte de personas, tú lo decías, de mentores, de gente que esté también en esta energía de la abundancia, en esta energía del dinero, porque a veces tú te encuentras con gente que no se cree merecedora de los regalos que le da la vida, ¿no? Y eso de pronto también hace que tú te empieces a sentir de esa manera. Entonces también cuidar mucho esa energía de cómo te relacionas con las otras personas y el dinero de las otras personas, porque lo que tú decías, la queja, las personas que están constantemente quejándose, no puedo, no tengo plata, eso se te va contagiando también. Y no quiere decir que tengas que cancelar esas relaciones y nunca volverles a hablar, pero sí como podemos buscar un equilibrio para que eso no nos afecte también en nuestra vida personal. Y con este mensaje quiero agradecerte un montón por este tiempo, por todas las enseñanzas que nos has dejado y por favor,
déjanos toda tu información de dónde te podemos encontrar. Si alguien quiere buscarte para asesorarte, para que les des una asesoría, para que les puedas ampliar la información y también para que puedan comprar tu marca hermosa y maravillosa y pues puedan apoyar este sueño. Así que, por favor, toda tu Muchísimas gracias, información. Ivonne. Yo quiero agradecerte a ti por invitarme. Me siento muy honrada. Yo ya escuchaba tu podcast y para mí es un honor estar aquí, pasar de ser como una consumidora de esta información tan valiosa a poder compartir mi información. De verdad que es un honor. Y bueno, para todas las personas que quieran buscarme y conectar conmigo en mis redes sociales, me pueden encontrar como Nati con Y Martínez en Instagram y en Twitter y en Facebook como Nati Martínez me pueden encontrar. Igual se lo dejamos en la descripción. Y mi marca se llama Lunática, Total. Lunática Handmade, porque todo lo que hacemos es hecho a mano por artesanas colombianas. Entonces ya no solo vendemos vestidos de baño, sino que también estamos creando ropa casual, así para que se animen a llevar un pedacito de Colombia donde sea que vayan y esas piezas se conviertan en sus amuletos. Entonces, toda la información, yo quedo súper pendiente y bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Me encanta. Y se nos oscureció, Nati. Imagínate todo el rato que llevamos aquí hablando y se nos oscureció, pero bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Esto pasa porque acá nos entretenemos un montón y mira, nos oscureció. Yo estoy todavía en el lado del mundo donde hay mucha luz. Eh, pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Saben que pueden encontrar este podcast en todas las plataformas de podcast disponibles y también en YouTube. Lo van a encontrar con el cambio de luz acá de día a noche. Pero igual, espero que esta información les sirva. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos en un próximo Chao. episodio. Adiós.